¿Qué hacer cuando lo amas no es para ti, pero no tienes la valentía de dejarlo? Qué buena pregunta. Justo ayer estaba viendo una entrevista que le hacían a un psicólogo guatemalteco que me gusta mucho, que te recomiendo, que se llama Juan Ignacio Ardón, sobre el lanzamiento de su libro Refugio y Diversión, que habla sobre relaciones amorosas, ¿no? Y él decía que a menudo en su consulta les dice a sus pacientes que había que ponerle más cabeza al amor, o sea, más razón, pensar más detenidamente ciertas cosas, y que a menudo varios le decían, uy, pero qué aburrido, ¿no? Había que ver qué entendían ellos por ponerle más cabeza, y ahora te digo a qué se refería él. La respuesta automática más bien era, uy, qué aburrido, porque también está el mito de que el amor es algo rosa que anda flotando en el ambiente y atraviesa tus poros, y hay que fluir y dejarse llevar por las mariposas en el estómago y todo eso. El amor son más que 4 letras formando una palabra. Ok, sí, y luego aquí están las consecuencias. Entonces, él con lo que se refería a ponerle más cabeza, y quiero mencionárselo a esta suscriptora, que él daba ejemplo incluso cuando estás muchos años cuando eres amante de alguien, etcétera, etcétera, que pongas en la balanza que tú valoras a esta persona. Ella dice, no tengo la valentía de dejarlo. ¿Por qué? Porque lo valora, porque puede decir que lo ama, y amar es valorar, es evaluar a la otra persona y verlo como algo valioso en tu vida, por lo cual le dedicas tiempo y recursos y lo quieres a tu lado, quieres conservar y mantener ese valor. Y a la vez pongas en la balanza lo otro, qué te estás perdiendo o cuáles son las consecuencias de continuar con esta persona, ya sea que seas la amante hace años o, como dice ella, no es para ti, no aclara, ¿no? Porque no es para ella, pero entiendo que tendrá sus motivos. Y cuáles son las consecuencias de si sigues así. Y yo te digo que he visto una de las mayores, más tangibles y más subestimada consecuencia en consultas de este tipo, sobre todo cuando veo relaciones a distancia de muchos años, donde no se ponen de acuerdo en avanzar, no tienen la valentía de ver quién se muda y quién no, o en relaciones de amantes, donde alguien se cree las promesas del otro durante años. ¿Cuál es esa peor y habitual y subestimada consecuencia? Justamente el paso del tiempo. Si te descuidas, puede pasar de igual manera otra misma dosis de tiempo equivalente a la que vienes teniendo, casi sin que te des cuenta, y tú sigas girando en círculos en el mismo sitio. Y en las mujeres especialmente, no es lo mismo a los 30, a los 35, que luego tener 42, sobre todo si quieres ser madre, etcétera, etcétera. No lo digo yo, lo dice la biología. Entonces, ponerle más cabeza me refiero a eso. Ok, sí, yo lo amo, pero por esto y por esto y por esto veo que ya se ha convertido también en algo perjudicial para mi vida, y a corto plazo versus el mediano y largo plazo. A corto plazo sigue siendo placentero tal vez lo que tú tengas con él, es una gratificación más breve e instantánea, versus a mediano y largo plazo, ¿qué consecuencias puedo tener si sigo así? Bueno, más de lo mismo, Fede, y es peor, es de las peores respuestas, exacto, más de lo mismo, más de lo que hoy te tiene insatisfecha y te ha hecho entrar, buscar información y hacer una pregunta aquí. Y como dice mi filósofa favorita, Ayn Rand, puedes evadir la realidad. Lo que no puedes evadir es las consecuencias de evadir la realidad. ¿Hace sentido? Déjame saber. Si mi ex no da ningún cebo ni testeo, ¿tendré que pasar por otro duelo de ruptura? Bueno, acá pareciera ser un falso dilema, o una mezcla conceptual. Desde el momento en que nos separamos de alguien o nos rompen la relación, estamos en el duelo, las famosas fases de la ruptura. Te lo relaciono con lo siguiente: a menudo me encuentro con que alguien hace lugar a contemplar la posibilidad, bueno, Fede, de aplicar el paso 1, contacto 0, pero ¿hasta cuánto? ¿Y hasta qué día? ¿Y cuánto tiempo? Y luego de ese día, el día inmediatamente posterior, ¿qué hago? ¿La contacto? Entonces cuentan los días caminando por las paredes, y mientras no hacen más nada que morirse de ansiedad. Y el paso 2, gestión de redes sociales, paso 3, look y vestuario, paso 4, vida social activa, los tienen abandonados por completo mientras tanto. Y no, es un único y simultáneo camino de desarrollo personal, tanto comprobar si es posible recuperar a tu ex, tanto como tú recuperar tu amor propio y una sana autoestima. No son dos cosas distintas. Desde el principio comenzamos a transitar el duelo. ¿Me explico? ¿Hace sentido?
Cuéntame tu opinión. ¿Explicarías el proceso por el que pasa mi ex? Porque ella se ve relajada como hasta que me odiara. Varias cosas. Queremos entender del todo el proceso por el que pasa tu ex o su mente y descuidas la tuya. Acá una persona que me hace una pregunta con un muchacho con una foto de perfil pésima. Está bien, me tienes que obedecer a mí en las sugerencias que te doy en el paso 2, gestión de redes sociales. No necesariamente. Ahora, si le dedicas tiempo a esto, estás buscando información, anímate a probarlo, anímate a probar algo distinto. Y las primeras cosas que podamos sugerirte aquí de los 7 pasos de la estrategia, por más que a veces suenen sencillas, justamente el peligro es subestimarlas. No las subestimes, ponlas a prueba. Luego, porque ella se ve relajada como hasta que me odiara. 2 cosas acá. ¿Cómo sabes cómo se ve? Porque no está ni siquiera aplicando el paso 1, contacto 0, o porque está buscando chismes o trayendo o espiando. Y luego también suena confuso en tu apreciación que la veas a la vez relajada como hasta que te odiara también. Y luego, por último, ojo, no nos arroguemos la soberbia de afirmar que nuestra ex nos odia, porque es una manera subrepticia, oculta, de darnos extra importancia a nosotros mismos. ¿Qué me está diciendo, Fede? Que no soy importante, no valgo nada. No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que no te sobreestimes. A veces también veo que es preferible pensar que nos odia a pensar que nuestra ex es totalmente indiferente a nosotros. Pero eso no lleva a que te vayas para el otro extremo, porque te mantiene en ansiedad, te mantiene expectante, te mantiene espiando, te mantiene con expectativa, con esperanza. ¿Y qué quieres, Fede? ¿Que pierda la esperanza? No, quiero que te dejes de hacerle esa pregunta. Que por momentos esa pregunta de qué pasará con mi ex, como no sabemos qué va a pasar, ni tú ni yo lo sabemos, te la dejes de hacer por un momento. La metas en un paréntesis y te ocupes de cosas que sí están enteramente bajo tu control y que te puedas enfocar en ella. Por ejemplo, los primeros 4 pasos enteros de nuestra estrategia en 7 pasos. Repásalos dentro del canal, únete a WhatsApp, únete a Telegram donde mandamos consejos diarios. Investiga dentro del canal las playlists, las listas de reproducción con cada uno de los pasos ordenados y los videos de cada uno allí. Y verás que hay muchas cosas más de las que crees enteramente bajo tu control. Y cuando empiezas a encarar eso, esa pregunta que te daba el ejemplo recién, bueno, ¿qué pasará con mi ex? Empieza a desaparecer, se apacigua esa inquietud. Y también de entender el proceso entero por el que pasa tu ex, también desaparece, créeme. Y tampoco quiero que me creas porque lo digo yo así de una. Haz la prueba, ponlo a prueba y compruébalo tú mismo. Fede, ¿cómo evito que me contacten los familiares de mi ex? ¿Debo bloquearlos? Estos chicos no saben lo increíble y frecuente que es consultas de este tipo, ya sea porque te contactan pareciera que con buena fe porque habías cultivado una relación fluida con ellos, ya sea porque, también muy habitual, buscan chismes, bajes al nivel de la chusma, te tiran de la lengua, sacan información, se la pasan a tu ex. A ti te gusta ese juego, te prestas a ese doble juego, ¿no? Porque peor es nada, peor es el contacto 0, Fede pareciera, peor es la indiferencia, hasta que te cansas de eso también y ves que no sirve seguir en trato frecuente con los familiares de tu ex. Entonces, ¿debes bloquearlos? No, y no he visto casos donde sea necesario bloquearlos de por sí. Sí puedes ir disminuyendo el contacto, bueno, claro está. 1, tú no ser quien inicia el contacto. 2, cuando ellos te llaman por teléfono, preferentemente no atender. Si te escriben por texto, demorar en contestar, ser breve, no dar mucha información, no repreguntar y qué tal estás tú, etcétera, ese familiar. Y cada vez espaciar más tu respuesta, ya no solo demorar en contestar, sino algunas ni siquiera contestarlas, y dejar pasar varios días y ya no contestar, de manera que a buen entendedor, pocas palabras, ese familiar se da cuenta que no quieres, que no te prestas, que no estás dispuesto, que no hace falta que lo expliques. Error frecuente el cachorro querer explicar, sobreabundar en rendir cuentas. Somos adultos, se dará cuenta y dejará de contactarte. Se aburrirá, ve que no surte efecto contigo y lo dejarán de hacer. No te sobreesfuerces ni te tomes la molestia de bloquear ni de explicar.